vengo a hablarles de distintos aspectos de rectas, un tema básico para entender buena parte de la matemática que estudiarán en sus carreras universitarias. Innumerables temas de ciencias como la matemática, la física, la química o la economía, o problemas de ingeniería, requieren de una buena comprensión de este tema para su estudio. Como habíamos dicho, vamos a hablar de rectas. ¿Qué es lo que nos interesa hacer? Vamos a pensar el plano dotado de un par de ejes cartesianos, de manera que cada punto del plano está asociado a un par ordenado de números reales que son sus coordenadas, ¿sí? Entonces, el trabajo que vamos a hacer a continuación es tratar de describir cómo es cada recta, hablar de cómo es su dirección, tratar de describirla cuantitativamente y determinar si un punto determinado del plano pertenece o no pertenece a esa recta. Para empezar a trabajar, vamos a comenzar analizando las rectas más sencillas, el tipo más simple de rectas, que son las rectas verticales y las horizontales. Como vemos acá en el plano ya tenemos un sistema de coordenadas marcado en negro, donde tenemos un eje de abscisas, eje X, y un eje de ordenadas, que son las coordenadas en Y. De modo que cualquier punto que yo tome acá en el plano, ¿sí?, se puede asociar a un par de números reales, que son un x sub 0, que es su abscisa, su coordenada en x, y un y sub 0, que es su ordenada o su coordenada en y. De modo que este punto, si yo lo llamo P, está asociado al par ordenado x0 y sub 0. Entonces, en este sistema de coordenadas vamos a analizar cómo caracterizar a los puntos que están sobre la recta R. Es decir, cuál es la característica de la X y la Y, es decir, de sus coordenadas, si el punto está sobre la recta R. Si observamos, todos los puntos que están sobre esta recta son exactamente aquellos que tienen como primera coordenada, como abscisa, el valor 2. ¿Sí? Por lo tanto, la característica de los puntos X y que están sobre la recta R es que para ellos X es igual a 2. ¿Está bien? De modo que vamos a resumir esto diciendo que un punto A de coordenadas X, Y es un punto de la recta que hemos llamado R si y solo si la primera coordenada de ese punto es igual a 2. De manera análoga, si observamos ahora qué es lo que caracteriza a los puntos que están sobre esta recta horizontal S, bueno, vamos a ver que cualquier punto que tomemos sobre esta recta tiene segunda coordenada igual a menos 1. ¿Está bien? Entonces, de la misma manera, los puntos X, Y que están sobre esta recta se caracterizan porque Y es igual a menos 1. Entonces vamos a poner que un punto B de coordenadas X, Y es un punto de esta segunda recta que hemos llamado S si y solamente si su segunda coordenada Y es igual a menos 1. ¿Sí? Entonces estamos caracterizando de esta manera tanto a las rectas verticales como a las rectas horizontales. Vemos entonces que la recta vertical que estábamos viendo, caracterizada porque todos sus puntos tienen x igual a 2, si pasa por un punto, este punto tiene coordenadas de la forma 2, y. Y de la misma manera, la recta horizontal, S, que estábamos viendo, pasa por infinitos puntos, todos ellos de la forma x menos 1. ¿Sí? Es por ello que x igual a 2
es la ecuación asociada a la recta vertical R. Todas las rectas verticales van a tener este tipo de ecuación, x igual a una constante, dependiendo de por dónde estén pasando esas rectas, ¿sí? Y de la misma manera, y igual a menos 1 es la ecuación asociada a la recta horizontal S. Y todas las rectas horizontales van a tener una ecuación de la forma y igual a una constante. Entonces, para resumir lo que hemos dicho sobre rectas verticales y horizontales, recordemos. Una ecuación de la recta vertical que pasa por un punto AB es x igual a A. Y del mismo modo, una ecuación de la recta horizontal que pasa por AB es de la forma y igual a B. Ahora que hemos estudiado las rectas más simples para describir, que son las verticales y las horizontales, vamos a pensar en rectas que están en otra posición. Por ejemplo, la que estamos viendo es una recta que está inclinada con respecto al sistema de referencia, al sistema de coordenadas que tenemos planteado en el plano, ¿sí? Entonces, lo que nos va a interesar hacer con estas rectas que están inclinadas es medir esa inclinación, cuantificar qué tan inclinadas están, describiendo la dirección de esta recta. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de un concepto que es el de pendiente de la recta. Como dijimos entonces, lo que vamos a hacer ahora es medir la inclinación de una recta a través de este concepto que es la pendiente. ¿Qué es la pendiente? La pendiente es una constante, un número asociado a cada recta que nos va a decir precisamente cómo es la inclinación de esa recta, cómo es su dirección. Entonces, ¿cómo la vamos a medir? Vamos a tomar dos puntos, acá tenemos dos puntos señalados en naranja que pertenecen a esa recta. Entonces los vamos a utilizar para calcular esa pendiente. ¿De qué manera? Vamos a hacer lo siguiente. Nos paramos en cualquiera de ellos, ¿sí? Nos vamos a parar en este caso en el punto A de coordenadas 2, 3 y vamos a desplazarnos desde este punto horizontalmente, ¿sí?, hasta llegar a la coordenada en X del punto B. ¿Está bien? Ahora, desde ese punto al que llegamos, nos vamos a desplazar verticalmente hasta llegar al punto B de coordenadas 6, 5. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a calcular la pendiente como la relación entre este desplazamiento vertical y este desplazamiento horizontal, ¿sí? Este desplazamiento horizontal, que marcamos en un primer lugar, se llama corrimiento. Como ese corrimiento nos da una variación en la coordenada X, muchas veces lo vamos a denotar como un delta X, ¿sí? Del mismo modo, a esta variación vertical la llamaremos elevación. Como la elevación da una variación vertical que está dado por una variación en y, muchas veces conviene denotarla con un delta y, ¿sí? De modo que ahora, para determinar la pendiente, lo que hacemos es, ¿qué relación hay entre esta elevación y este corrimiento? En matemática, cuando queremos determinar la relación entre dos cantidades, las dividimos. Entonces, lo que haremos para determinar la pendiente de esta recta es el cociente entre la elevación y el corrimiento. Para hacer eso, ahora lo que tenemos que hacer es ver cuánto vale ese corrimiento y cuánto vale la elevación. Observemos que para desplazarnos desde este punto hasta acá, nos desplazamos desde el 2 hasta el 6, es decir, 4 unidades de desplazamiento horizontal. Del mismo modo, para llegar desde este punto hasta B, nos desplazamos desde i igual a 3 hasta i igual a 5. Por lo tanto, tenemos 2 unidades de desplazamiento vertical. De esta manera, para calcular entonces la pendiente, lo que tenemos que hacer, la llamaremos m, y haremos el cociente entre la elevación y el corrimiento. Este cociente es el cociente entre el delta i y el delta x, ¿sí? Que por lo que vimos acá, se obtenían delta i
era la diferencia 5 menos 3. La diferencia entre las correspondientes coordenadas en Y del segundo punto y del primero. ¿Sí? Ahora, delta X, ¿sí? Que es este 4 que está acá, lo calculamos haciendo la coordenada en X del segundo punto, que es 6, menos la coordenada en X del primero, que es 2. 6 menos 2. Así es como el cociente nos quedaba 5 menos 3, 2 sobre 6 menos 2, 4, obteniendo como resultado 1/2, que es el valor de la pendiente de esta recta. Bueno, veamos ahora que la pendiente es independiente de la elección de puntos que yo haga en la recta para calcularla. Es decir, si yo tomo estos otros dos puntos que hemos marcado acá sobre la recta, el C de coordenadas menos 2, 1 y el D de coordenadas 0, 2, y hago el mismo procedimiento, el resultado va a ser exactamente el mismo. En este caso, al tomar estos dos puntos, la pendiente, que es el delta Y, que me da la elevación, sobre el delta X, que hemos llamado corrimiento, ¿cómo se calcula? Delta Y es la diferencia entre la coordenada Y del segundo punto menos la coordenada Y del primero. Por lo tanto, es 2 menos 1. Esto va dividido por el delta X, que es la diferencia en las coordenadas X del segundo menos la del primero. Por lo tanto, la diferencia es 0 menos 2. Resolvemos. En el numerador nos queda 2 menos 1, 1. En el denominador, 0 menos 2 es 2. Y volvemos a obtener como resultado 1/2, que era el que obteníamos originalmente. Es decir, para calcular la pendiente yo puedo tomar dos puntos cualesquiera de la recta, calcular la elevación y el corrimiento asociados a estos dos puntos, y el cociente de ambos me dará la pendiente, que es lo que estoy buscando para determinar la dirección que tiene la recta. Ahora estamos en condiciones de definir la pendiente de una recta. La pendiente de una recta no vertical que pasa por dos puntos A, x1 y 1, y B, x2 y 2, es la constante que se obtiene como el cociente entre la elevación y el corrimiento. Es decir, es la diferencia y2 menos y1 sobre la diferencia x2 menos x1. Hay que notar que la pendiente de una recta vertical no está definida. ¿Por qué pedimos que la recta a la que le estamos calculando la pendiente no sea una recta vertical? Observen, en la definición, para calcular la pendiente, debemos hacer una división de una diferencia entre valores de y asociados a dos puntos y valores de x asociados a estos dos puntos. Si la recta que estamos considerando fuera una recta vertical, recordemos que dijimos, en una misma recta vertical, todos los puntos tienen la misma coordenada en x. Por lo tanto, para cualquier par de puntos que yo tomara en una recta vertical, x2 y x1 tomarían el mismo valor. Por lo tanto, esta diferencia que aparece en el denominador sería 0. Como sabemos que no se puede dividir por 0, este cociente no está definido entonces para una recta vertical, y las rectas verticales no tienen definida la pendiente. Por eso aclaramos todo el tiempo durante la definición que hablamos de la pendiente de una recta no vertical. Una segunda aclaración que es bueno tener presente es que no importa el orden en el que consideremos los dos puntos que estamos usando para calcular la pendiente, ¿sí? Si yo hubiera tomado como primer punto el B en el primer cálculo y como segundo punto el A, no hubiera afectado esto al resultado final, porque lo único que habría sucedido es que estaría considerando en el orden inverso los números que participan en la diferencia del numerador, pero también hubiera invertido el orden de los que aparecen en la diferencia en el denominador. Por lo tanto, hubieran cambiado de signo tanto numerador como denominador y el resultado final sería el mismo. Una tercera y última aclaración sobre la definición de pendiente nos va a permitir dar otra interpretación a esta constante. Observemos, nosotros hemos definido la pendiente como la diferencia entre el delta y el delta x. ¿Qué pasa si nosotros elegimos los dos puntos de manera que el delta x sea igual a 1? ¿Sí? Si hacemos eso, cuando dividimos la elevación delta y sobre delta x, nos va a quedar directamente el delta y, que es la elevación,
sobre 1, porque estamos tomando los puntos de manera que el corrimiento, delta x, sea 1. Por lo tanto, cuando el corrimiento vale 1, la pendiente me da exactamente lo mismo que la elevación. El resultado acá, al dividir por 1, es directamente delta i. De manera que podemos interpretar la pendiente como la elevación asociada al corrimiento de una unidad. ¿Sí? Es cuánto se eleva la recta por unidad de desplazamiento en el eje horizontal x. Veámoslo acá. Nosotros, si nos paramos en este punto, que es el 0,2, y nos desplazamos una unidad horizontalmente, para llegar, al movernos verticalmente, a un punto de la recta, ¿sí? Si el corrimiento vale 1, entonces, si este cociente es igual a la pendiente que ya habíamos dicho que para esta recta era 1/2, la elevación debe valer 1/2. ¿Sí? Por lo tanto, la pendiente la podemos interpretar directamente como la elevación asociada a un desplazamiento de una unidad en el eje x. Vamos a analizar ahora un gráfico donde aparecen varias rectas con distintas pendientes. Observemos. Acá tenemos varias rectas que pasan todas ellas por el origen de coordenadas, es decir, el punto donde se cruzan los dos ejes, el de coordenadas 0, 0. Sin embargo, todas tienen distinta inclinación. Observemos la amarilla. Si queremos determinar su pendiente, partiendo del primer punto, el 0, 0, el origen de coordenadas, debemos desplazarnos horizontalmente hacia la derecha 2 unidades. Ese es el corrimiento. Luego subimos verticalmente una unidad para encontrar un segundo punto de la recta. Y ahí nos encontramos con que la pendiente de esa recta es 1/2, pues se obtiene dividiendo 1, que es la elevación, sobre 2, que es el corrimiento. ¿Está bien? Ahora comparemos qué pasa con la roja, la que está marcada de rojo. Si nosotros queremos ver la pendiente, de nuevo partiendo desde el origen de coordenadas, debemos movernos una unidad hacia la derecha y subir una unidad para encontrar un segundo punto de la recta. Por lo tanto, la pendiente de esa recta es 1 sobre 1, 1. ¿Está bien? Es mayor que la pendiente anterior, que era 1/2. Si pasamos a la tercera, nos encontramos con una recta azul, a la cual, si le queremos calcular la pendiente, debemos de nuevo desplazarnos desde el origen de coordenadas, una unidad hacia la derecha, pero ahora debemos subir 2 unidades para encontrar un segundo punto de esa recta azul. De manera que la pendiente de esa recta azul es 2 sobre 1, 2. Siguen aumentando los resultados, ¿no? Veamos que mientras más alto es el valor de la pendiente, más inclinada se encuentra esa recta. Observemos ahora qué pasa con la que está más inclinada de todas, la negra. Bueno, esa que está marcada en negro, de nuevo, si parto desde el origen, para encontrar un segundo punto de la recta, me muevo una unidad hacia la derecha y tengo que subir 4 unidades. ¿Sí? De modo que 4 sobre 1, que es 4, es la pendiente de esa cuarta recta. Es la más inclinada y es la que tiene el valor más alto de la pendiente. Observemos que acá, todas estas rectas, en cualquiera de ellas, si yo me paro en un punto y me voy moviendo sobre la recta hacia la derecha, la recta va subiendo. ¿Sí? Eso es propio de todas las rectas con pendiente positiva. ¿Sí? Ya vamos a ver enseguida un gráfico donde la situación es diferente, pero acá tenemos 4 rectas con pendiente estrictamente positiva, 1/2, 1, 2 y 4, donde en todas sucede que cuando yo me muevo hacia la derecha, la altura va en aumento. Una última observación que es importante tener en cuenta está dada por esa recta que tenemos marcada en color verde. Esa recta es una recta horizontal, de las primeras que vimos, de las más sencillas. ¿Qué pasa con la pendiente? La pendiente, en ese caso, como se obtiene como un cociente, donde en el numerador hacemos la diferencia entre dos valores de i, me va a dar como resultado siempre 0. ¿Por qué? Porque precisamente las rectas horizontales son aquellas en donde cualquier punto que yo tome siempre tiene la misma coordenada en i. Por lo tanto, si yo tomo 2 puntos distintos, la coordenada en i va a ser exactamente la misma y la diferencia que aparece en el numerador me va a dar 0. Por lo tanto, al dividir para obtener la pendiente,
siempre voy a obtener 0. Eso se resume diciendo que todas las rectas horizontales tienen pendiente igual a 0. Vamos a ver ahora un segundo gráfico donde la situación cambia levemente. Observemos. La primera diferencia que se ve en este gráfico con respecto al anterior es que todas las rectas, si yo me desplazo nuevamente desde un punto de la recta en dirección hacia la derecha, la altura va descendiendo, ¿sí? Va decreciendo la altura y por lo tanto la recta uno podría decir que va bajando a medida que nos vamos hacia la derecha. Esa es la primera diferencia. ¿Y a qué se va a deber? Precisamente a que estas rectas son todas rectas, salvo la que está en verde, todas las otras son rectas con pendientes negativas, ¿sí? Observemos qué pasa con esa recta amarilla. Nuevamente todas estas que tienen una cierta inclinación pasan por el origen de coordenadas, el 0, 0. Por lo tanto, si yo quiero partir de ese punto y determinar la pendiente de esa recta que está marcada en amarillo, puedo moverme 2 unidades horizontalmente hacia la derecha, pero ahora para encontrar otro punto de la recta debo bajar verticalmente y debo hacerlo 1 unidad en el caso de esta recta. Entonces, el hecho de que tengamos que bajar me dice a mí que el cociente que me va a determinar la pendiente va a ser en este caso menos 1, que es la elevación, sobre 2, que es el corrimiento que estoy considerando. Menos 1 sobre 2 me da menos 1/2. Es decir que esta recta podríamos decir que está tan inclinada como la amarilla del gráfico anterior, pero en este caso ese signo negativo determina que vaya bajando a medida que nos vamos hacia la derecha. ¿Qué va a ir pasando a medida que vayamos considerando las otras rectas que tenemos ahí? Veamos qué pasa con la que está marcada en rojo. De nuevo, si desde el origen de coordenadas, que es un punto de esa recta, me muevo 1 unidad a la derecha, tengo que bajar verticalmente 1 unidad para encontrar un segundo punto de esa recta roja. Por lo tanto, la pendiente va a ser menos 1 sobre 2. ¿Sí? Lo mismo va a pasar cuando consideremos la que está en color azul, en donde si me muevo horizontalmente 1 unidad, para encontrar un segundo punto de esa recta azul, debo bajar 2 unidades. ¿Sí? Eso quiere decir que cuando yo tome esos 2 puntos, que pueden ser cualesquiera, pero acá en el gráfico estamos tomando el origen y el que corresponde a x igual a 1. Cuando yo considere esos 2 puntos y haga el cociente de diferencias que me da la pendiente, en el caso de esta recta azul, ese cociente va a ser menos 2 sobre 1 y me va a dar menos 2. En el caso de la cuarta recta, la negra, nuevamente me muevo 1 unidad a la derecha, bajo 4 unidades para encontrar un segundo punto de esa recta, y eso quiere decir que para calcular la pendiente debo dividir menos 4 sobre 1, obteniendo una pendiente de menos 4. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Mientras más grande, negativo, es el resultado que me da la pendiente, ¿sí? Obtengo rectas que van todas bajando, pero cada vez con mayor inclinación. ¿Está bien? La magnitud, el valor absoluto de la pendiente, mientras más grande es, me dice que la recta está más inclinada con respecto al sistema de referencia de coordenadas que estamos considerando. ¿Sí? Observemos otra cosa. Nuevamente tenemos marcado en verde una recta horizontal. En este caso, en ese gráfico, es la recta horizontal de ecuación y igual a 3. Esa recta nuevamente va a tener pendiente 0 por lo mismo que explicamos en el gráfico anterior. La diferencia que está en el numerador a la hora de calcular la pendiente, como todos los puntos de la recta tienen la misma coordenada y, es una diferencia que me da 0. Por lo tanto, la pendiente de esa recta es 0. Cuidado acá, no hay que confundir la situación de las rectas verticales y las horizontales. Las horizontales, como vimos en estos dos gráficos, siempre tienen pendiente 0. En cambio, para las rectas verticales dijimos anteriormente que la pendiente no estaba definida. Bueno, entonces, hasta acá hemos desarrollado un poco la noción, la intuición sobre la definición de la pendiente de una recta. Ahora, habíamos dicho que la pendiente nos hablaba de la dirección de esa recta. ¿Qué pasa ahora si tenemos dos rectas que tienen la misma dirección? Pensemos dos calles que corren en la misma dirección y nunca se cortan, ¿sí? Tenemos dos rectas paralelas, ¿sí?
Esta que está marcada en naranja es la del primer ejemplo que habíamos trabajado, ¿sí? Una recta con pendiente 1/2. La que está marcada en azul es la recta que aparecía en amarillo en el gráfico de las rectas con pendientes positivas, ¿sí? También habíamos dicho que esa recta tenía como pendiente 1/2, ¿sí? La primera de estas rectas podría construirse partiendo desde el punto de coordenadas 0, 2 y desde ahí moviéndonos 2 unidades hacia la derecha y 1 hacia arriba para encontrar un segundo punto, y como ya sabemos, 2 puntos determinan una recta, ¿sí? Por lo tanto, la recta R2 es la que pasa por esos 2 puntos que tenemos ahí determinados. La recta R1 se podría, de la misma manera, construir tomando como primer punto el origen de coordenadas, que es un punto por el que ella pasa. Desde ahí, nuevamente, como hicimos en la recta anterior, nos movemos 2 unidades hacia la derecha y 1 hacia arriba, exactamente igual que como hicimos en la recta anterior. Así encontraríamos un segundo punto que determinaría la recta que pasa por esos dos. Estas dos rectas, como están construidas de la misma forma, ¿sí? Son rectas paralelas, rectas que tienen exactamente la misma dirección. Y precisamente, como estamos viendo acá, las dos tienen pendiente 1/2. ¿Sí? Si la azul, a la cual estamos denotando R1, tiene pendiente M1, 1/2, ¿sí? La recta R2, que estamos marcando en naranja, tiene pendiente M2 también igual a 1/2, ¿sí? Y eso es precisamente lo que caracteriza a las rectas paralelas. Esto no es una demostración formal, sino es una aproximación para que tengamos una intuición sobre qué significa esto de que las rectas sean paralelas y cómo esa condición geométrica se traduce en una condición tan simple como que las rectas paralelas, ¿sí? Si son rectas que no son verticales, tienen exactamente la misma pendiente, ¿sí? En resumen, ¿qué vamos a decir? Que si dos rectas son paralelas, tenemos dos posibilidades. Una de ellas es que ambas rectas sean verticales. Pero si son rectas que no son verticales, entonces, como dijimos, tienen definida una pendiente. Y si son paralelas, esa pendiente debe ser la misma para las dos rectas. Es decir, que si las rectas son paralelas y no son verticales, tienen la misma pendiente. ¿Sí? Entonces, eso se resume en el siguiente resultado. Dos rectas no verticales son paralelas si y solo si tienen la misma pendiente. ¿Qué significa esto? Que es exactamente lo mismo decir que las rectas son paralelas, más allá de que sean distintas o sean la misma, ¿sí? A decir que la pendiente de las dos es el mismo número, que tienen la misma pendiente, ¿sí? ¿Qué otra cosa nos está diciendo esta condición? Que si dos rectas tienen distinta pendiente, no van a ser paralelas y por lo tanto tienen diferente dirección y se van a cortar en un punto del plano. Dijimos que dos rectas no verticales que tienen distinta pendiente se cortan en un punto. Pero bueno, ahora vamos a pensar qué pasa cuando se cortan formando un ángulo recto, ¿sí? Esta es una condición sobre sus pendientes, naturalmente, porque nos habla de la dirección que tienen que tener las dos rectas para que se corten formando ángulos de 90 grados, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una recta y quiero obtener una recta perpendicular a esa recta que ya tenía? El caso más sencillo es cuando tenemos una recta vertical. Obviamente, una recta perpendicular va a tener que ser horizontal y viceversa. Si partimos de una recta horizontal, cualquier recta vertical va a ser perpendicular a esta. Ahora, ¿qué pasa cuando la recta de la cual partimos es una recta que está inclinada, una recta que tiene una cierta pendiente? ¿Cómo debe ser la pendiente de una segunda recta para que esta nueva
sea perpendicular a la que tenemos. Lo que queremos hacer ahora es, dado una recta con una cierta pendiente, saber cómo tiene que ser la pendiente de cualquier recta que sea perpendicular a esta recta dada. Por ejemplo, acá en el gráfico tenemos una recta que hemos llamado R1 marcada en azul, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es considerar la recta perpendicular que pasa por este punto que está 4 unidades a la derecha del origen sobre el eje X, ¿sí? Entonces, para hacerlo, ¿qué truco vamos a usar? La idea es la siguiente. Consideremos este rectángulo, ¿sí?, cuya diagonal es un segmento que es parte de la recta R1. Entonces, imaginemos que a este mismo rectángulo lo vamos a rotar 90 grados, porque queremos obtener una recta perpendicular, lo vamos a rotar 90 grados en sentido de las agujas del reloj, tomando como centro de rotación este punto, ¿sí? ¿Qué va a suceder con ese rectángulo? Bueno, observemos. Este segmento que está acá, vertical, si yo lo roto 90 grados en el sentido de las agujas del reloj, va a venir a parar a este segmento horizontal que está acá. ¿Está bien? Ahora, si consideramos este otro lado del rectángulo, cuando realicemos la rotación, va a ir a parar a este segmento vertical. Ahora es más fácil ver a dónde va a ir a parar esta recta que teníamos bajo esa rotación. Este punto que está acá se va a corresponder con este segundo punto. Y este que habíamos tomado como centro de rotación, como es el centro de rotación, queda en el mismo lugar. Por lo tanto, esta diagonal que está acá va a ir a parar a esta que estamos marcando aquí. ¿Está bien? De modo que esta nueva recta que estamos marcando es efectivamente perpendicular a la que teníamos originalmente. La vamos a llamar R2. Entonces lo que nos va a interesar es ver cuál es la relación entre ambas pendientes, ¿sí? Acá, solo para que quede completo el gráfico, vamos a marcar así el rectángulo, este segundo rectángulo, que es a donde iría a parar este primer rectángulo bajo la rotación. Entonces, nos interesa ver cuál es la relación entre las pendientes M1, pendiente M1 de la recta R1, y la pendiente M2 de la recta R2. Observemos, la recta que teníamos originalmente es una recta de pendiente negativa porque cuando nos vamos hacia la derecha va bajando, ¿sí? Ahora, ¿cuál es esa pendiente? Observemos, si nos movemos desde este punto hasta ese, primero horizontalmente 3 unidades, desde el 1 hasta el 4, y después bajamos 1, ¿sí?, vemos que tenemos acá 3, acá vamos a tener una elevación de menos 1, y por lo tanto la pendiente de la primera recta va a ser menos 1 sobre 3 menos 1/3. Ahora observemos el nuevo rectángulo que obtuvimos, ¿sí? Acá, si vemos cuál es la relación entre la elevación y el corrimiento asociado a estos dos puntos de esa recta, ¿sí?, vemos que la elevación va a ser de 3 unidades porque la longitud de este segmento es la misma que la del segmento que teníamos acá, que habíamos dicho que también medía 3 unidades de longitud. Por lo tanto, esa elevación vale 3. El corrimiento, como se ve acá en la gráfica, es de 1, porque para ir desde acá hasta este punto me muevo 1 unidad hacia la derecha y subo 3 unidades. Por lo tanto, la pendiente M2 de esa segunda recta se obtiene dividiendo 3 sobre 1 y por lo tanto nos da 3. Entonces, eso ya nos da una idea de cuál es la relación que hay entre las pendientes de dos rectas que son perpendiculares. Podemos ver entonces cuál es la relación que hay entre las pendientes de dos rectas perpendiculares. Observemos, este segmento que estaba horizontal dándome
el corrimiento en la primera recta, ¿sí?, pasó a ser un segmento vertical que me da la elevación, mientras que en la primera recta teníamos este segmento vertical que me daba la elevación y en la segunda pasó a corresponderse con un segmento horizontal que me da el corrimiento. Es decir, de algún modo se produce un intercambio de papeles entre lo que era vertical y lo que era horizontal, entre la X y la Y, si se quiere. Y cuando teníamos una recta de pendiente negativa, obtenemos que las rectas, cualquier recta que sea perpendicular, que tendrá la misma pendiente que está acá, va a tener recta positiva. Es decir, que también se produce un cambio de signo al pasar a la pendiente de la recta perpendicular. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho para obtener la pendiente M2 a partir de la pendiente original M1? M1 valía menos 1/3. Para obtener el 3, lo que tuvimos que hacer es invertir el 1/3, obteniendo su inverso multiplicativo 3, y luego cambiarle el signo, ¿sí? Por lo tanto, M2 es igual al opuesto del inverso multiplicativo de la pendiente M1, ¿sí? Obsérvese que, como dijimos, que no estamos trabajando con ninguna recta horizontal ni vertical, las dos pendientes son distintas de 0. Puedo multiplicar, por lo tanto, por M1 y tenemos que esta ecuación es equivalente a la siguiente. M1 por M2 igual a menos 1. ¿Sí? Observemos otra cosa. Si hubiéramos partido nosotros de la pendiente 3, este proceso de invertir y luego cambiar el signo nos hubiera dado la pendiente de la recta original, ¿sí? Entonces, esta es la condición que caracteriza a las pendientes de dos rectas que son perpendiculares. Por lo tanto, dos rectas con pendientes M1 y M2 son perpendiculares si y solo si el producto de ambas pendientes es igual a menos 1. Esto se puede expresar de otra manera diciendo que cada una de estas pendientes se puede obtener tomando el opuesto del inverso multiplicativo de la otra. También pueden ser perpendiculares una recta horizontal, que tiene pendiente 0, con una recta vertical cuya pendiente no está definida. Hasta acá lo que hemos visto son las nociones básicas relacionadas con el concepto de pendiente de una recta. Recuerden que estos videos tienen por objetivo ayudarlos en su ingreso a la universidad. Nos vemos en la próxima.